El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En lo alto de un valle perdido entre montañas eternas, cubierto de nieblas que se iluminaban al alba como si los mismos cielos descendieran a acariciar la tierra, se encontraba el pueblo de San Eliseo. Había sido fundado siglos atrás por manos anónimas, bendecido por rumores de milagros y leyendas de arcángeles que, según los ancianos, caminaban entre los mortales en tiempos remotos. Las campanas de su iglesia resonaban como un eco divino, y cada piedra de sus calles parecía guardar secretos de un pasado olvidado. Fue en ese lugar donde llegó Aurora Ferrer, una joven de 23 años, con un espíritu inquieto y una mirada que combinaba melancolía con una chispa de determinación. Aurora había nacido en una ciudad lejana, rodeada de fábricas y edificios grises, pero su corazón siempre había latido con fuerza al escuchar las historias que su abuela le contaba sobre el pueblo de sus ancestros. Las descripciones de montañas mágicas, ríos cristalinos y cielos tan vastos que uno podía sentir el roce de la eternidad, habían sido la brújula que la llevó a dejar todo atrás y embarcarse en un viaje hacia San Eliseo. El día que llegó, el cielo estaba cubierto por una tormenta inusual. El viento rugía entre las montañas, y las nubes parecían trenzadas por manos invisibles. La primera vez que Aurora puso un pie en la plaza principal, sintió una extraña mezcla de familiaridad y extrañeza. Era como si ya hubiese estado allí antes, en un sueño o en una vida pasada. Su figura menuda, envuelta en un abrigo gris, contrastaba con las robustas piedras del pueblo y la mirada inquisitiva de los habitantes, que no tardaron en salir a observarla desde detrás de sus ventanas. «¿Quién es?», murmuró una mujer desde una esquina. «Una forastera. Hace años que nadie nuevo viene por aquí», respondió un hombre con el ceño fruncido. Aurora ignoró los susurros y se dirigió a la posada local, un edificio antiguo con un letrero de madera que colgaba inclinado, donde se leía, «El refugio del alba». Allí la recibió un hombre mayor, don Ezequiel, cuya barba blanca y ojos amables parecían guardar historias de varias generaciones. «Bienvenida, niña. No muchos se atreven a venir hasta San Eliseo», dijo, mientras le ofrecía una llave oxidada y le señalaba el último cuarto del pasillo. Aurora agradeció con una leve sonrisa, pero no dijo más. En su mente, planeaba quedarse unos días, explorar el valle y luego decidir si aquel lugar sería su hogar o simplemente una parada en su vida. Sin embargo, algo en las palabras de Ezequiel le dejó un ligero escalofrío. No muchos se atreven a venir. ¿Por qué lo dijo de esa manera? Aquella noche, mientras se acurrucaba bajo las mantas de su cama y la tormenta azotaba las ventanas, Aurora empezó a escuchar los sonidos del valle. Había algo hipnótico en el silbido del viento y el crujir de los árboles. Cerró los ojos y, entre sueños, creyó escuchar voces, murmullos en un idioma desconocido. En el horizonte de su mente, figuras etéreas danzaban bajo una luz dorada, y una palabra resonó clara en su corazón: arcángeles. Cuando despertó al amanecer,
Una cálida luz bañaba la habitación. En su ventana había posado un pájaro de plumas blancas y ojos penetrantes que la miraba fijamente. Aurora sintió que aquel encuentro no era casual, y mientras el ave alzaba vuelo hacia las montañas, una determinación nueva se encendió en ella. Debía descubrir los secretos del valle. Los mismos que habían atraído a su abuela a relatar historias tan vívidas. Aurora no sabía aún que había llegado a un lugar donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban, y que su propia llegada había desencadenado algo antiguo, algo que el pueblo había enterrado en lo profundo de sus recuerdos. San Eliseo no era un lugar cualquiera, y Aurora Ferrer no era una visitante más. Aurora despertó temprano, impulsada por una mezcla de inquietud y curiosidad que no podía explicar. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de la ventana de su habitación, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. En el silencio de la mañana, las campanas de la iglesia tocaron una melodía lenta y grave, como si anunciaran un evento solemne. La joven se vistió con ropa sencilla, su abrigo gris y botas resistentes, lista para explorar el enigmático pueblo que había heredado de los cuentos de su abuela. Al salir de la posada, notó que el día era claro, pero el ambiente tenía un extraño matiz. Las montañas que rodeaban el valle parecían más altas y amenazantes que el día anterior, y un aire helado corría por las calles empedradas. Los habitantes de San Eliseo ya estaban despiertos. Algunos barrían sus porches, mientras otros hablaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia Aurora. Era claro que su presencia no pasaba desapercibida. Aurora caminó hasta la plaza principal, dominada por una fuente de piedra desgastada que representaba a un ángel alzando una espada al cielo. El agua brotaba de la espada, cristalina y brillante bajo el sol. Al acercarse, se percató de que alguien estaba sentado en el borde de la fuente, una niña de no más de 10 años, con cabellos oscuros y una expresión seria. ¿Y eres la nueva?, preguntó la niña sin preámbulo, mirándola con ojos que parecían demasiado sabios para su edad. Y sí, me llamo Aurora. ¿Y tú?, respondió con suavidad, intentando parecer amistosa. Mara. La niña hizo una pausa, como si estuviera evaluándola. Luego agregó, no deberías quedarte mucho tiempo. Aurora frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Mara no respondió. En lugar de ello, se levantó de un salto y corrió hacia una callejuela, desapareciendo entre las sombras. Aurora se quedó inmóvil unos segundos, perturbada por la advertencia críptica de la niña, pero decidió seguir con su día. Se dirigió hacia la iglesia, cuya fachada de piedra y vitrales coloridos parecía desafiar el paso del tiempo. Las puertas estaban abiertas, y en su interior se escuchaba el eco de pasos suaves. Dentro, un hombre alto y delgado, vestido con una sotana negra, encendía velas en el altar. Aurora se acercó con cautela. Buenos días, padre. Mi nombre es Aurora Ferrer. Soy nueva en el pueblo, dijo, tratando de sonar respetuosa. El sacerdote levantó la vista y la observó con detenimiento. Su rostro era amable, pero había en sus ojos una sombra que Aurora no pudo descifrar. Bienvenida, hija. Soy el padre Jerónimo. ¿Qué te trae a San Eliseo?, preguntó con una voz pausada. Aurora dudó un momento antes de responder. Mi abuela nació aquí.
Siempre me habló del valle, de su belleza y de sus misterios. El padre Jerónimo asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que ya sospechaba. El valle es, sin duda, un lugar singular. Pero también es un lugar que guarda secretos, algunos que tal vez sería mejor no desenterrar. Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El sacerdote hizo una pausa antes de responder. Historias antiguas, leyendas sobre los arcángeles que protegieron este lugar en tiempos de guerra. Dicen que su presencia todavía se siente en el valle, aunque otros creen que son solo cuentos para asustar a los niños. Aurora se inclinó ligeramente hacia él, intrigada. ¿Usted cree en esas historias? El padre Jerónimo la miró fijamente, y por un instante, Aurora tuvo la sensación de que veía más allá de sus palabras, como si estuviera evaluando su alma. Finalmente, dijo, creo que algunas leyendas contienen más verdad de la que estamos dispuestos a aceptar. Antes de que Aurora pudiera responder, un ruido la hizo girar. Una figura encapuchada había entrado silenciosamente en la iglesia y se arrodillaba frente al altar, murmurando palabras inaudibles. Su presencia era inquietante, y aunque el sacerdote no pareció alarmado, Aurora sintió un nudo en el estómago. Decidió que era mejor no quedarse mucho tiempo más. Salió de la iglesia y volvió a la plaza, donde notó que el sol estaba empezando a ocultarse tras las montañas, aunque era aún temprano. Las sombras se alargaban rápidamente, y un silencio extraño envolvía el pueblo. De repente, una anciana apareció junto a ella, como si hubiera surgido de la nada. «Tú eres la nieta de Clara, ¿verdad?», preguntó con una voz quebrada pero firme. Aurora se giró, sorprendida. Sí, mi abuela se llamaba Clara. ¿Cómo lo sabe? La anciana sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Te pareces a ella. Tenía los mismos ojos. Ella también buscó respuestas aquí. Y, como tú, pensó que las encontraría. ¿Y lo hizo?, preguntó Aurora, sintiendo que su corazón latía más rápido. La anciana se encogió de hombros. Eso depende de lo que consideres una respuesta. Pero te advierto, niña, hay preguntas que es mejor no hacer. El valle tiene su propia voluntad. Antes de que Aurora pudiera decir algo más, la anciana se alejó con pasos lentos, dejando tras de sí un rastro de inquietud. Aurora miró a su alrededor, consciente de que el día se desvanecía y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Decidió regresar a la posada, pero mientras caminaba por las calles silenciosas, tuvo la extraña sensación de que alguien la observaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, un leve murmullo llegó desde fuera de su ventana. Era un sonido bajo y melódico, como un canto que no pertenecía a este mundo. Cuando se asomó, no vio a nadie, pero la fuente de la plaza brillaba con una luz tenue, casi sobrenatural. Aurora retrocedió, su mente llena de preguntas. Algo estaba despertando en el valle, algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo. Aurora despertó con el corazón acelerado y la sensación de haber tenido un sueño demasiado real. En su mente aún resonaba el canto que había escuchado la noche anterior, una melodía inquietante que parecía provenir de las entrañas mismas del valle.
Pero lo más extraño era lo que había visto en su sueño, un ángel de figura deslumbrante, con alas que brillaban como el fuego y ojos que parecían contener el universo. No le habló, pero su presencia era tan abrumadora que Aurora despertó con lágrimas en los ojos. Sacudió la cabeza, intentando disipar el peso del sueño, y decidió salir a caminar para despejarse. El aire frío de la mañana la recibió al cruzar la puerta de la posada. Don Ezequiel la saludó con una inclinación de cabeza, pero sus ojos llevaban una expresión que Aurora no supo interpretar, algo entre preocupación y resignación. En la plaza principal, las calles estaban más animadas que el día anterior. Los vendedores montaban sus puestos de mercado y los niños corrían entre las sombras de los edificios, pero aún había algo en el ambiente que no terminaba de sentirse normal. Las conversaciones parecían más susurros, y las miradas que los habitantes lanzaban a Aurora eran cada vez más intensas, como si quisieran advertirle algo, pero no se atrevieran a hacerlo. Decidió visitar la biblioteca del pueblo, una pequeña construcción de piedra al final de una calle empinada. Era un edificio modesto, pero su puerta de madera estaba decorada con tallados que representaban figuras aladas y espadas cruzadas. Al entrar, el olor a papel viejo y madera húmeda la envolvió. «Buenos días», dijo una voz suave detrás del mostrador. Era una mujer de cabello canoso recogido en un moño y gafas redondas. Su mirada era amable, pero su postura rígida la hacía parecer una figura imponente. «Hola, me llamo Aurora. Estoy buscando información sobre el valle, su historia, leyendas, todo lo que pueda encontrar», dijo, tratando de sonar casual, aunque sabía que la curiosidad que le empujaba era mucho más profunda. La bibliotecaria, que se presentó como Doña Celeste, arqueó una ceja. Y el valle guarda muchas historias, pero no todas son fáciles de comprender, y algunas no deberían ser exploradas. ¿Qué es exactamente lo que buscas? Aurora vaciló un momento antes de responder. Mi abuela me hablaba de los arcángeles que protegían este lugar. Dijo que San Eliseo era especial, diferente. Quiero saber por qué. Doña Celeste suspiró y, tras un momento de duda, asintió. La condujo a una sección apartada de la biblioteca, donde las estanterías estaban cubiertas de polvo y las ventanas apenas dejaban pasar la luz. Sacó un libro antiguo de una repisa alta y lo colocó con cuidado sobre una mesa. La portada, hecha de cuero gastado, tenía una inscripción en latín que Aurora no pudo entender. Este es el Cántico del Valle, un compendio de las leyendas más antiguas de San Eliseo, explicó la bibliotecaria mientras pasaba las páginas amarillentas. Aquí se habla de los arcángeles y su conexión con el valle. Aurora se inclinó sobre el libro, leyendo con atención. El texto hablaba de un tiempo antiguo, cuando el valle era un refugio para los últimos hombres de fe durante una guerra devastadora. Según las leyendas, los arcángeles descendieron para proteger a los habitantes, sellando un pacto con el valle mismo. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó Aurora, incapaz de contener su curiosidad. Doña Celeste ajustó sus gafas y señaló un pasaje en el libro. El pacto decía que el valle estaría protegido mientras se respetara la armonía entre lo divino y lo humano. Pero también advertía que, si alguien rompía esa armonía, los arcángeles despertarían, trayendo consigo un juicio que nadie podría evitar. Aurora sintió un escalofrío. Algo en esas palabras le resultaba inquietantemente familiar,
como si ya las hubiera escuchado antes. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó en voz baja. La bibliotecaria la miró fijamente. Y significa que no todos los visitantes del valle llegan por casualidad, niña. Algunos vienen porque están destinados a cumplir un papel en la historia que aquí yace dormida. Aurora intentó responder, pero un ruido repentino interrumpió su conversación. Alguien había entrado en la biblioteca, y cuando Aurora se giró, vio al padre Jerónimo de pie en la entrada. Su rostro estaba más sombrío que la última vez que lo había visto. «Aurora, necesito hablar contigo», dijo el sacerdote, con una urgencia que la dejó perpleja. Doña Celeste cerró el libro con un golpe seco y se apartó, como si quisiera darle espacio al sacerdote. Aurora lo siguió fuera de la biblioteca, donde el aire era más frío de lo habitual, a pesar del sol que brillaba débilmente en el cielo. «¿Qué sucede, padre?», preguntó, preocupada por la expresión grave del hombre. «He estado pensando en lo que me dijiste ayer, sobre tu abuela y las historias que te contó. Hay algo que debes saber». Aurora sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué cosa?». El sacerdote la miró directamente a los ojos, su voz apenas un susurro. «Tu abuela no solo vino aquí para recordar su pasado. Ella dejó algo atrás, algo que podría ser la clave para entender lo que está pasando. Y creo que ahora está despertando». Aurora retrocedió un paso, desconcertada. «¿Qué dejó atrás?». El padre Jerónimo negó con la cabeza. «Eso es algo que debes descubrir tú misma. Pero ten cuidado, Aurora. Hay fuerzas en este valle que no pertenecen a este mundo, y no todas son benevolentes». Antes de que Aurora pudiera procesar sus palabras, una ráfaga de viento helado recorrió la plaza, levantando hojas secas y haciendo que las campanas de la iglesia resonaran con un sonido casi ominoso. Cuando levantó la vista, vio a la niña de cabello oscuro, Mara, observándola desde una esquina, con una expresión que era mitad advertencia, mitad expectación. Aurora sintió que el peso del valle caía sobre sus hombros. Sabía que había algo más profundo en todo lo que estaba sucediendo, algo que no podía ignorar. Aurora no podía apartar de su mente las palabras del padre Jerónimo ni la mirada intensa de la niña Mara. Esa noche, en la soledad de su habitación, la sensación de ser observada era ineludible, como si el valle entero conspirara en su contra o, quizás, a su favor. Entre el crepitar de la vela que iluminaba la estancia y el ulular del viento, Aurora tomó una decisión. Debía investigar qué era lo que su abuela había dejado atrás. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, Aurora se dirigió a la iglesia. El padre Jerónimo le esperaba en el atrio, como si hubiera anticipado su llegada. Sin decir una palabra, le hizo un gesto para que lo siguiera. «No es común que un extraño se vea envuelto en los secretos de este lugar», dijo finalmente mientras caminaban hacia una escalinata que descendía bajo el altar mayor. Su voz resonaba entre las piedras, grave y solemne. «Pero tu sangre te conecta con este valle de formas que aún no comprendes». Aurora no respondió, pero sintió el peso de sus palabras. Las escaleras de piedra los llevaron a una cripta subterránea iluminada por antorchas. El aire era frío, y la humedad parecía impregnar cada rincón. En el centro de la cripta, sobre un pedestal de mármol, descansaba un cofre antiguo de madera oscura,
reforzado con incrustaciones de hierro. ¿Qué es esto?, preguntó Aurora, sintiendo un nudo en el estómago. Y este cofre perteneció a tu abuela, respondió el sacerdote, observándola con detenimiento. Ella lo trajo aquí en su última visita, insistiendo en que debía ser guardado bajo la protección de la iglesia. Me pidió que lo entregara a su descendiente cuando llegara el momento. Creo que ese momento ha llegado. Aurora se acercó al cofre con cautela, sus dedos temblando al rozar la superficie tallada. Entre los diseños florales y geométricos, distinguió un símbolo que reconoció al instante, el mismo que había visto en los grabados del libro en la biblioteca. ¿Cómo se abre?, preguntó, mirando al sacerdote. Solo tú puedes hacerlo, dijo él, señalando un pequeño compartimento donde parecía encajar una llave. Aurora recordó entonces el colgante que su abuela le había dado antes de morir. Era una llave diminuta, aparentemente insignificante, que siempre había llevado consigo. Sacándola del bolsillo de su abrigo, la insertó en el cofre con manos temblorosas. Con un clic suave, la cerradura cedió. Al levantar la tapa, el aire pareció hacerse más denso y una luz tenue emanó del interior. Dentro, encontró un diario de cuero desgastado y un objeto extraño envuelto en una tela de terciopelo. Aurora tomó el diario primero, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos. Al abrirlo, reconoció la letra de su abuela. Para quien lea estas palabras. El Valle de San Eliseo es más que un refugio, es un umbral entre lo divino y lo terrenal. Aquí habitan fuerzas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que me fueron reveladas hace años. Pero con ese conocimiento vino también una advertencia. Solo un alma pura puede desentrañar el propósito de este lugar sin sucumbir al peligro que guarda. Si has llegado hasta aquí, significa que estás destinada a continuar lo que yo no pude completar. Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pasó las páginas rápidamente, encontrando relatos sobre encuentros con figuras aladas, sueños proféticos y una búsqueda inacabada, la localización de un lugar llamado el Corazón del Valle. El sacerdote rompió el silencio. Tu abuela siempre creyó que el valle era custodiado por seres de luz, pero también sabía que no todos los que han caminado por aquí han tenido buenas intenciones. Ese objeto que yace junto al diario es parte de lo que ella intentaba proteger. Aurora retiró con cuidado la tela de terciopelo, revelando un cristal pulido que brillaba con una luz interna, como si estuviera vivo. Era cálido al tacto, y al sostenerlo, sintió una conexión inmediata, como si una energía desconocida atravesara su cuerpo. ¿Qué es esto?, susurró, incapaz de apartar la vista del cristal. Es el ojo del arcángel, respondió Jerónimo, con un tono reverencial. Según las historias, fue entregado por los guardianes del valle como símbolo de su pacto con los humanos. Es una fuente de poder y conocimiento, pero también una llave. Tu abuela creyó que debía ser protegido a toda costa, porque en las manos equivocadas. El sacerdote no terminó la frase, pero Aurora no necesitaba que lo hiciera. Había algo profundamente poderoso y peligroso en el objeto que sostenía. ¿Por qué yo?, y preguntó, sintiéndose abrumada. Porque tu abuela te eligió, respondió el sacerdote con una calma que no aliviaba la tensión en su voz. Y porque el valle también lo ha hecho. Antes de que Aurora pudiera procesar completamente sus palabras,
El suelo bajo sus pies vibró levemente, como si algo en las profundidades de la tierra se hubiera movido. Jerónimo palideció. Debemos irnos. Algo está despertando. Aurora guardó rápidamente el diario y el cristal, cerrando el cofre mientras seguía al sacerdote hacia las escaleras. Al salir de la iglesia, la plaza estaba desierta, pero el cielo sobre el valle había cambiado. Una nube oscura se alzaba sobre las montañas, y en el horizonte, un resplandor dorado comenzaba a brillar. La voz del sacerdote rompió el silencio. Y el pacto, algo ha sido alterado. Y tú, Aurora, eres la clave para restaurar el equilibrio. Aurora no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el resplandor dorado que había visto en el horizonte parecía invadir sus sueños, transformándolos en visiones fragmentadas de un pasado que no comprendía y un futuro incierto. Su habitación, iluminada solo por la tenue luz de la luna, parecía contener ecos de algo más, una presencia que la vigilaba con un propósito insondable. Cuando el alba rompió, San Eliseo despertó sumido en un silencio extraño. La vida cotidiana del valle, tan apacible y predecible, había sido sustituida por una sensación de inquietud generalizada. Las calles estaban desiertas, y las ventanas permanecían cerradas. Era como si todos los habitantes hubieran percibido el mismo temblor que Aurora y el padre Jerónimo sintieron en la cripta. Aurora se dirigió a la biblioteca de la casa, el único lugar donde sentía que podía encontrar algo que conectara las piezas de este enigma. Con el diario de su abuela y el cristal en la mochila, se sentó junto a una ventana desde donde se podía ver el valle extendiéndose hacia las montañas. El resplandor dorado aún persistía en el horizonte, como un sol que nunca terminaba de alzarse. Abriendo el diario con manos temblorosas, Aurora volvió a las primeras páginas. Su abuela escribía con pasión y urgencia, describiendo encuentros con seres de luz que se le aparecían en los sueños y que le hablaban de una misión inacabada. El corazón del valle, decía una entrada, es el punto donde lo divino y lo terrenal se entrelazan. Allí se custodia un pacto que nunca debe romperse, pues mantiene el equilibrio entre nuestro mundo y el suyo. Pero no todos los que buscan este lugar lo hacen con intenciones puras. Si lees esto, significa que el peligro ha regresado. Sé valiente, mi niña. Aurora cerró el diario, sintiendo un peso creciente en su pecho. Era evidente que su abuela había sabido más de lo que alguna vez quiso compartir, y que ese conocimiento ahora recaía en ella. Su mirada se desvió hacia el cristal, que reposaba sobre la mesa. Al tocarlo, una sensación cálida recorrió su mano, como si el objeto estuviera respondiendo a su contacto. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El cristal comenzó a brillar con una intensidad creciente, proyectando haces de luz que danzaban en las paredes de la habitación. Aurora intentó soltarlo, pero no pudo. Era como si algo la obligara a mantenerlo en sus manos. Las luces comenzaron a formar patrones complejos, símbolos que reconoció de las decoraciones en la cripta y los grabados del libro en la biblioteca. De pronto, una voz resonó en su mente. Aurora, has despertado el ojo del arcángel. Tu camino comienza ahora. El susto la hizo retroceder, soltando el cristal, que cayó sobre la mesa, pero continuó brillando como si tuviera vida propia. La voz no era humana, era etérea, serena pero imponente, como un eco del propio valle.
Aurora respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Quién eres?, susurró, aunque sabía que la voz no provenía de ningún ser presente en la habitación. Soy el guardián. He esperado por generaciones a que alguien digno despertara el ojo. Ahora que lo has hecho, debes llevarlo al corazón del valle antes de que el equilibrio sea destruido. El resplandor del cristal comenzó a desvanecerse lentamente, dejando la habitación en un silencio abrumador. Aurora sabía que no podía ignorar lo que acababa de ocurrir. Algo había sido puesto en marcha, y el tiempo para actuar era limitado. Decidida, Aurora salió de la casa con el diario y el cristal en su mochila. Necesitaba respuestas, y el padre Jerónimo parecía ser el único que podía dárselas. Al llegar a la iglesia, encontró al sacerdote en el atrio, rodeado de un grupo de aldeanos. Todos hablaban en susurros y lanzaban miradas preocupadas al horizonte. Aurora, dijo Jerónimo al verla. ¿Has sentido lo que ocurre, verdad? Ella asintió. El cristal habló conmigo. Dijo que debía llevarlo al corazón del valle. El sacerdote pareció alarmado, pero no sorprendido. Hizo un gesto para que lo siguiera al interior de la iglesia, lejos de las miradas curiosas de los aldeanos. El corazón del valle no es un lugar fácil de encontrar, dijo mientras encendía una vela en el altar. Es un espacio que existe entre lo físico y lo espiritual. Solo quienes son guiados por el ojo pueden hallarlo. Tu abuela lo buscó durante años, pero nunca logró llegar. ¿Por qué yo?, preguntó Aurora, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. No entiendo por qué debo ser yo quien haga esto. Porque tu abuela te preparó para esto, incluso sin que lo supieras, respondió el sacerdote con gravedad. Y porque algo o alguien está intentando romper el pacto que protege este lugar. Si el corazón del valle cae en manos equivocadas, el equilibrio entre lo humano y lo divino se desmoronará, y este valle será solo el principio. Aurora apretó los puños, tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Sabía que no podía darse el lujo de dudar más. ¿Cómo empiezo?, preguntó finalmente. El sacerdote tomó un mapa antiguo del interior de un cofre en la sacristía y se lo entregó. Este mapa contiene las ubicaciones donde tu abuela encontró las primeras pistas sobre el corazón del valle. Pero debes tener cuidado. No estás sola en esta búsqueda. Hay quienes desean usar el ojo para propósitos oscuros. Aurora miró el mapa, con marcas que señalaban ruinas, bosques y un río que parecía atravesar todo el valle. En su corazón, sentía el peso de una responsabilidad que no había pedido, pero también un atisbo de determinación. Aurora partió al amanecer, con el mapa de su abuela en una mano y el cristal resplandeciendo suavemente dentro de su mochila. El aire del valle parecía diferente esa mañana, pesado, cargado de un silencio que no era natural. Los pájaros, normalmente bulliciosos, se habían silenciado, y el río que serpenteaba junto al sendero susurraba con una intensidad inquietante. El primer punto marcado en el mapa era un antiguo bosque llamado Los Susurros, conocido por los aldeanos como un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Según las notas en los márgenes del mapa, ese era el lugar donde su abuela había encontrado la primera pista hacia el corazón del valle. El bosque guarda respuestas, pero también prueba la voluntad del viajero, decía una anotación escrita con letra temblorosa.
Aurora caminó durante horas, con el paisaje cambiando a su alrededor. Los campos abiertos dieron paso a colinas y, eventualmente, a los imponentes árboles que anunciaban la entrada al bosque. El aire se volvió más fresco, cargado con el aroma de hojas húmedas y tierra antigua. Cada paso que daba parecía resonar, como si los árboles estuvieran escuchando. Al internarse más en el bosque, comenzó a escuchar sonidos extraños, murmullos apenas audibles, palabras incompletas que parecían venir de todas partes y de ninguna. Aurora. Aurora, las voces eran etéreas, suaves pero persistentes. ¿Quién está ahí?, preguntó, girándose con rapidez. No había nadie, solo las sombras que danzaban entre los árboles. Apretó el mapa con fuerza y siguió caminando, recordando las palabras del padre Jerónimo: no estás sola en esta búsqueda. Finalmente, llegó a un claro rodeado por árboles inmensos cuyas raíces se entrelazaban en el suelo, formando un patrón casi geométrico. En el centro del claro había un pedestal de piedra cubierto de musgo, y sobre él, un objeto que emitía una luz tenue, un fragmento de cristal, similar al que Aurora llevaba. Al acercarse, el cristal en su mochila comenzó a brillar con más intensidad, como si respondiera a la presencia de su igual. Pero antes de que pudiera tocar el fragmento en el pedestal, una figura emergió de entre los árboles. Era una mujer alta, con un cabello plateado que parecía brillar bajo la luz filtrada del bosque. Sus ojos eran de un dorado profundo, y su voz era como el viento en una tormenta. «Aurora del Valle», dijo la mujer, con una mezcla de reverencia y desafío. «Has llegado lejos, pero este no es un lugar para cualquiera». «¿Quién eres?», preguntó Aurora, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Soy Lidia, guardiana del Sendero de los Ecos. Este fragmento que buscas no puede ser tomado por manos indignas. Debes demostrar tu valía». Aurora tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de Lidia sobre ella. «¿Cómo puedo demostrarlo?». Lidia levantó una mano, y el claro comenzó a transformarse. Las raíces de los árboles se movieron como serpientes, formando un círculo cerrado a su alrededor. Del suelo, comenzaron a emerger imágenes como fantasmas, figuras humanas hechas de luz y sombra. «Estas son las sombras de tu linaje, Aurora». Cada una de ellas cargó con este mismo peso, enfrentó sus propios miedos y tomó decisiones que afectaron no solo sus vidas, sino el destino del valle. Para avanzar, debes enfrentarte a las memorias que te atan. Aurora sintió que su respiración se aceleraba. Las figuras se acercaron, y cada una de ellas parecía proyectar un fragmento de su propia vida en forma de recuerdos. Vio a su abuela, joven y decidida, sosteniendo el cristal en un momento de desesperación mientras gritaba algo al cielo. Vio a su madre, quien había renunciado a la búsqueda y se había encerrado en una vida de silencio y resignación. Pero el recuerdo más doloroso fue el último, un fragmento de su propia infancia. Aurora se vio a sí misma, pequeña, escondida detrás de una puerta mientras escuchaba una discusión entre su madre y su abuela. «No puedes cargarla con esto, madre. Es solo una niña», y decía su madre, furiosa. «Lo entenderá cuando sea el momento», respondió su abuela, con voz firme. «Este valle la necesita». Aurora sintió un nudo en la garganta.
Había pasado años intentando entender por qué siempre se había sentido diferente, como si algo faltara en su vida. Ahora, esa pieza perdida se encontraba ante ella, pero no era fácil aceptarla. ¿Qué ves, Aurora?, preguntó Lidia, interrumpiendo sus pensamientos. Veo que he sido parte de algo mucho más grande de lo que nunca imaginé, respondió Aurora, con la voz quebrada. Pero también veo el miedo que esto ha causado en mi familia. La carga que mi madre quiso protegerme de llevar, y que ahora es mía. Lidia asintió, su expresión suavizándose ligeramente. La comprensión es el primer paso. Pero para tomar este fragmento, debes elegir. ¿Aceptas esta carga, sabiendo que cambiará tu vida para siempre? Aurora dudó por un momento, mirando el fragmento en el pedestal. Luego pensó en las palabras del padre Jerónimo, en las notas de su abuela, y en la sensación que había tenido desde el momento en que el cristal había brillado por primera vez en sus manos. Acepto, dijo finalmente, con firmeza. El claro pareció respirar, como si el bosque entero respondiera a su decisión. Las sombras desaparecieron, y las raíces volvieron a su lugar. Lidia sonrió, una sonrisa enigmática pero llena de aprobación. Entonces el camino está abierto para ti. Toma el fragmento y sigue adelante, Aurora del Valle. Pero recuerda, el verdadero desafío aún está por venir. Aurora se acercó al pedestal y tomó el fragmento. En cuanto lo hizo, una luz intensa la envolvió, y durante un instante, sintió que estaba suspendida en el tiempo, conectada con algo mucho más grande de lo que podía comprender. Cuando la luz desapareció, Aurora estaba sola en el claro. Lidia había desaparecido, pero el fragmento brillaba cálidamente en sus manos, como si le transmitiera fuerza. Aurora caminó durante el resto del día, dejando atrás el claro del bosque y siguiendo el mapa hacia el próximo punto marcado, las ruinas del Puente Dorado. Según las notas de su abuela, este lugar era crucial en la búsqueda del corazón del valle. El sol comenzaba a ocultarse cuando el terreno comenzó a inclinarse, y el sendero, que había sido claro hasta ese momento, se volvía más rocoso y menos definido. Las ruinas del Puente Dorado estaban situadas sobre un río caudaloso que serpenteaba a través del valle, uniendo los pueblos con las montañas sagradas. El puente, o lo que quedaba de él, era una estructura masiva de piedra, con arcos que parecían desafiar el tiempo, aunque muchas de sus secciones habían caído al río hacía siglos. Las aguas reflejaban el cielo anaranjado del atardecer, pero en su profundidad parecía haber algo oscuro, como si el río mismo guardara secretos. Cuando Aurora llegó al borde del puente, sintió que algo en el ambiente cambiaba. El aire era más pesado, y un leve zumbido llenaba el espacio, como si el lugar emitiera una vibración constante. Al acercarse, el cristal en su mochila comenzó a brillar débilmente, respondiendo a la energía del lugar. Mientras examinaba los restos del puente, descubrió inscripciones talladas en las piedras que aún permanecían en pie. Reconoció los mismos símbolos que había visto en el diario de su abuela y en las paredes de la cripta. Algunos eran familiares, pero otros parecían más complejos, casi vivos, como si las piedras respiraran con la luz que las tocaba. Aurora se arrodilló frente a una de las piedras y pasó la mano por las inscripciones, tratando de descifrar su significado. Al hacerlo, escuchó un ruido detrás de ella, pasos lentos y deliberados que se acercaban desde el bosque.
Se levantó de inmediato, girándose para enfrentar a quien quiera que estuviera allí. Del otro lado de las ruinas, entre las sombras de los árboles, apareció una figura encapuchada. Su capa negra se movía con el viento, y su presencia llenó el lugar con una energía fría y amenazante. La figura avanzó un par de pasos más antes de detenerse, y una voz grave y retumbante rompió el silencio. «No deberías estar aquí, Aurora Ferrer». «¿Quién eres?», preguntó Aurora, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Alguien que entiende el poder que llevas contigo», respondió la figura. «Ese cristal no te pertenece». Aurora dio un paso atrás, sintiendo como el brillo del cristal en su mochila se intensificaba, como si respondiera al peligro. «Esto no es un poder cualquiera. Es algo que mi abuela protegió, algo que estoy destinada a llevar al corazón del valle». La figura rió, un sonido profundo y sin alegría. «¿Y realmente crees que sabes lo que estás haciendo? El corazón del valle no es un santuario, como te han hecho creer. Es una llave. Una puerta a algo que tu mente ni siquiera puede comprender. Y si insistes en avanzar, desatarás un poder que consumirá este lugar, y a ti con él». Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no permitió que sus palabras la hicieran retroceder. «Si no soy yo, entonces alguien más lo hará. Y ese poder, en las manos equivocadas, será aún más peligroso». La figura avanzó otro paso, y su voz se tornó más dura. «Te lo advierto por última vez. Déjalo aquí. Entrégamelo, y tal vez te permitamos salir del valle con vida». Aurora apretó los puños, negándose a ceder. Sabía que esta figura no era un simple oponente. Representaba algo más grande, algo que había estado observándola desde que llegó al valle. Pero también sabía que no podía detenerse ahora. No. El encapuchado levantó una mano, y la energía en el aire cambió de inmediato. Las sombras alrededor del puente comenzaron a moverse, creciendo y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Antes de que Aurora pudiera reaccionar, un torbellino de oscuridad se formó a su alrededor, y de las sombras emergieron figuras, seres humanoides, hechos de niebla y vacío, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Aurora retrocedió, pero entonces el cristal en su mochila brilló con una intensidad cegadora. Sacó el objeto, que parecía vibrar en sus manos, y alzándolo frente a ella, la luz que emitía se expandió como un escudo. Las criaturas de sombras retrocedieron ante el resplandor, soltando chillidos agudos que resonaron por todo el valle. La figura encapuchada observó la escena con atención, sin moverse. Su voz, sin embargo, sonó más tranquila, casi complacida. «Así que el ojo del arcángel te ha aceptado. Interesante. Pero no te equivoques, Aurora. Esto no es más que el comienzo». Con esas palabras, la figura se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Las sombras que la rodeaban también desaparecieron, dejando el puente sumido en un silencio profundo. Aurora cayó de rodillas, respirando con dificultad. La luz del cristal disminuyó lentamente hasta volver a su estado habitual, pero Aurora sabía que algo había cambiado. Este encuentro no había sido un accidente. Alguien más estaba detrás de su búsqueda,
alguien que entendía el poder del corazón del valle y lo deseaba para un propósito desconocido. Aurora llegó al pie de las altas cavernas al amanecer. El aire era fresco, con un olor a tierra húmeda y musgo, y el canto de las aves parecía marcar el inicio de un nuevo desafío. Las cavernas se alzaban como gigantescas bocas abiertas en la ladera de una montaña escarpada, y cada una parecía distinta, algunas estrechas y oscuras, otras amplias y llenas de ecos. Según el diario de su abuela, dentro de esas cavernas se encontraba el siguiente fragmento del misterio, algo llamado la voz de la eternidad. Antes de entrar, Aurora repasó el mapa. Las anotaciones eran vagas, casi crípticas. Sigue la luz que no quema, decía una frase. Otra advertía, cuidado con el eco que devuelve mentiras. Estas palabras no eran suficientes para calmar la ansiedad que sentía, pero sabía que no podía detenerse. Se adentró en la caverna central, la más ancha y alta de todas. La penumbra envolvió rápidamente su figura, y el silencio fue reemplazado por un susurro constante, como si las piedras mismas hablaran en un lenguaje que ella no podía entender. El cristal en su mochila comenzó a brillar tenuemente, iluminando el camino. Los pasillos eran intrincados, bifurcándose una y otra vez. En algunos puntos, se detenía para observar símbolos tallados en las paredes, similares a los que había encontrado en el Puente Dorado. Sin embargo, había algo diferente en ellos, parecían moverse, como si quisieran cambiar de forma frente a sus ojos. Tras horas de caminar y explorar, llegó a una sala amplia, casi catedralicia. El techo estaba tan alto que desaparecía en la oscuridad, y el suelo estaba cubierto de un agua cristalina que reflejaba las paredes como un espejo perfecto. En el centro de la sala, sobre un pedestal de roca, se encontraba un artefacto extraño, una esfera translúcida que emitía un suave resplandor dorado. Aurora supo de inmediato que era la voz de la eternidad. Cruzó el agua con cuidado, sus pasos creando ondas suaves en la superficie. Cuando llegó al pedestal, extendió la mano para tocar la esfera. Al hacerlo, una vibración recorrió su cuerpo, y su mente se llenó de imágenes, campos dorados, montañas cubiertas de niebla, y un cielo lleno de estrellas que giraban como un remolino infinito. Era como si la esfera le hablara, mostrándole fragmentos de algo que no podía comprender del todo. Pero su conexión con la esfera fue interrumpida abruptamente. Un ruido detrás de ella hizo eco en la sala, pasos apresurados, seguidos por un chasquido metálico. Aurora giró sobre sus talones, sosteniendo el cristal frente a ella como si fuera un arma. Del otro lado de la sala, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, vestido con una capa gastada. Aunque su rostro era desconocido para Aurora, su porte y el aura que lo rodeaba la llenaron de una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Cacique, tú eres la nieta de Elena Ferrer», dijo el hombre, con una voz grave pero serena. «¿Quién eres?», preguntó Aurora, sin bajar el cristal. El hombre dio un paso más, levantando las manos en un gesto de paz. «Mi nombre es Samuel. Estoy aquí por el mismo motivo que tú». «¿Del corazón del valle?». Aurora lo miró con desconfianza. Samuel asintió lentamente. «Pero no soy tu enemigo. Lo que buscas es más grande de lo que imaginas. Y si no trabajamos juntos,
ninguno de los dos sobrevivirá para verlo. Aurora dudó. Aunque las palabras de Samuel parecían sinceras, no podía ignorar lo que había aprendido hasta ahora. El valle estaba lleno de secretos y peligros, y no todos los que se cruzaban en su camino tenían buenas intenciones. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó finalmente. Samuel suspiró y señaló la esfera en el pedestal. Porque esa voz de la eternidad no puede ser comprendida por una sola persona. Es una llave, Aurora, pero solo una parte del rompecabezas. La abuela de tu abuela, Helena, trabajó con otros guardianes como yo para proteger este conocimiento. Pero ahora todo depende de nosotros. Aurora lo observó en silencio, tratando de leer su expresión. Aunque su instinto le decía que Samuel no mentía, sabía que cualquier alianza debía tomarse con cautela. Antes de que pudiera responder, la esfera comenzó a vibrar y emitir un sonido extraño, como un canto que llenaba toda la sala. Aurora y Samuel giraron hacia ella, alarmados. La luz en su interior se intensificó, y de pronto, el agua alrededor del pedestal comenzó a moverse, formando remolinos que crecían rápidamente. De las profundidades del agua emergió una criatura que Aurora jamás había imaginado, un ser gigantesco, hecho de luz y sombras, con ojos que parecían estrellas encendidas. Su voz resonó en sus mentes, poderosa y etérea. Guardianes de la senda, habéis llegado al umbral del conocimiento. Demostrad vuestra valía o retroceded para siempre. La criatura levantó un brazo, y el agua se alzó en columnas que se movían como serpientes vivientes, acercándose a ellos con velocidad. Aurora reaccionó rápidamente, levantando el cristal, cuya luz se expandió como un escudo, bloqueando uno de los ataques. A su lado, Samuel sacó un medallón de plata que brilló con un resplandor azul, disipando otra de las columnas. «Debemos trabajar juntos», gritó Samuel mientras bloqueaba otro ataque. Aurora, aunque todavía dudosa, asintió. Se concentró en el cristal, dejando que su luz creciera y formara un puente brillante hacia la esfera. Al hacerlo, sintió que una energía la conectaba no solo con la esfera, sino también con Samuel. Juntos, lograron formar un campo de energía que envolvió la sala, obligando a la criatura a retroceder. La voz resonó nuevamente, pero esta vez con un tono más suave. Habéis demostrado valor y unión. La senda está abierta. La criatura desapareció en un destello de luz, y el agua volvió a calmarse. Aurora y Samuel se miraron, agotados pero satisfechos. Parece que nuestras intenciones son compatibles, después de todo, dijo Samuel con una leve sonrisa. Aurora suspiró, bajando el cristal. Tal vez. Pero aún quiero respuestas. Y las tendrás, respondió Samuel. Pero primero debemos avanzar. El siguiente destino nos revelará el verdadero poder del corazón del valle. El viento soplaba fuerte mientras Aurora y Samuel atravesaban la meseta que conducía al lago del tiempo, un lugar que la abuela de Aurora había descrito con gran detalle en su diario. Según las historias, sus aguas no solo reflejaban el presente, sino también visiones del pasado y destellos del futuro. Era aquí donde esperaban encontrar el siguiente fragmento del corazón del valle. El camino había sido largo y lleno de silencios tensos entre ambos. Aunque habían trabajado juntos para superar las pruebas en las altas cavernas,
La desconfianza de Aurora hacia Samuel persistía, mientras que él parecía ser siempre enigmáticamente paciente, como si supiera que el tiempo aclararía todo. Cuando llegaron a la orilla del lago, ambos quedaron impresionados. El agua era de un color tan cristalino que parecía una extensión del cielo, pero con un brillo peculiar que parecía pulsar con vida propia. Pequeñas islas flotaban en la superficie, moviéndose lentamente como si fueran guiadas por una corriente invisible. Alrededor, los árboles retorcidos y las flores luminosas daban al paisaje una atmósfera casi sobrenatural. «Es justo como lo describió tu abuela», dijo Samuel, rompiendo el silencio. Aurora asintió, incapaz de apartar la vista del lago. Se inclinó para tocar el agua, pero al hacerlo, una visión fugaz cruzó su mente: un niño corriendo por un campo, riendo, seguido por una sombra oscura que lo envolvía. Retiró la mano bruscamente, sintiendo un escalofrío. «¿Viste algo?», preguntó Samuel, acercándose. «No estoy segura», respondió Aurora, aún perturbada. «Es como si el agua mostrara fragmentos de algo». Samuel se arrodilló junto a ella y, sin dudarlo, sumergió la mano en el agua. Cerró los ojos, y por un momento, su rostro se tensó, como si estuviera viendo algo doloroso. «El lago del tiempo muestra lo que llevamos dentro», dijo, retirando la mano y mirando a Aurora con seriedad. «Nuestros recuerdos, nuestros miedos y a veces nuestras esperanzas. Pero también guarda secretos que debemos descubrir». Aurora frunció el ceño, mirando el horizonte. Había una isla más grande que las demás, casi en el centro del lago, que parecía brillar con una luz tenue. «Y creo que ese es nuestro destino», dijo, señalándola. «Y de acuerdo, pero el lago no nos dejará llegar tan fácilmente», respondió Samuel, observando las aguas con atención. Aurora recordó otra anotación del diario de su abuela: «Solo aquellos que enfrenten sus reflejos podrán cruzar el lago del tiempo». Respiró hondo y, con determinación, dio un paso hacia el agua. Samuel la siguió sin dudar. Al primer contacto, el lago parecía tranquilo, pero tan pronto como ambos estuvieron en el agua, ésta comenzó a cambiar. Las olas se levantaron a su alrededor, y de la superficie emergieron figuras hechas de agua, reflejos de Aurora y Samuel, pero distorsionados. El reflejo de Aurora tenía los ojos llenos de fuego, y su rostro estaba marcado por una expresión de rabia. Avanzó hacia ella con movimientos ágiles, y cada paso que daba hacía que el agua a su alrededor se encendiera con destellos naranjas. Samuel, por su parte, enfrentaba una versión de sí mismo envuelta en sombras, con ojos vacíos y una voz que resonaba como un eco. «Eres una carga para todos los que te rodean», le dijo su reflejo oscuro. «Tus secretos te consumirán antes de que puedas lograr algo». Aurora sintió que el pánico se apoderaba de ella. Su reflejo avanzó rápidamente, lanzando un golpe que ella apenas pudo esquivar. Las palabras de Samuel resonaron en su mente: «El lago muestra lo que llevamos dentro. Que esto no es real». Y gritó, enfrentando a su reflejo. Pero el fuego en los ojos de la figura parecía crecer. Aurora sacó el cristal de su mochila y lo sostuvo frente a ella. El reflejo pareció dudar, como si la luz del cristal lo debilitara. «Y no eres más que mis miedos», dijo Aurora, avanzando con el cristal en alto. «Y no voy a dejar que me detengas». Con un grito de desafío,
empujó el cristal hacia su reflejo, que se desvaneció en una explosión de agua y luz. Samuel, mientras tanto, luchaba con su propia sombra. Su reflejo oscuro lo rodeaba, susurrando palabras de duda y desprecio. «Nunca serás digno de confianza», dijo la sombra, acercándose más. Samuel cerró los ojos, recordando los años que había pasado guardando secretos y ocultando su verdadero propósito. Pero también recordó por qué estaba allí, las promesas que había hecho y lo que estaba dispuesto a sacrificar. «Tal vez tengas razón», dijo, abriendo los ojos y enfrentando a la sombra. «Pero eso no importa. Lo que importa es lo que haga a partir de ahora». Con un movimiento rápido, levantó su medallón, cuya luz azul se expandió, envolviendo a la sombra y disipándola en la nada. Cuando ambos lograron vencer a sus reflejos, el lago volvió a calmarse. Las olas desaparecieron, y la luz en la isla central brilló con más intensidad, como si los estuviera llamando. Aurora y Samuel se miraron, exhaustos pero determinados. Sin decir una palabra, comenzaron a nadar hacia la isla, conscientes de que cada paso los acercaba más al corazón del misterio del valle y, quizás, a su propia verdad. Cuando finalmente llegaron a la isla, la encontraron cubierta de flores doradas que emitían una luz cálida. En el centro, un altar de piedra sostenía un objeto que parecía latir con vida propia, una pieza del corazón del valle, tan brillante y hermosa que parecía contener todas las estrellas del cielo. Aurora lo tomó con cuidado, sintiendo como su energía recorría su cuerpo. Pero al hacerlo, escuchó una voz, suave pero firme, que resonó en su mente. «El tiempo no espera a nadie. Usad lo que habéis encontrado sabiamente, o el valle se cerrará para siempre». El amanecer asomaba en el horizonte, bañando la isla con una luz cálida y dorada. Aurora y Samuel se habían quedado a pasar la noche en el altar donde había encontrado el fragmento del corazón del valle. La calma que siguió a la tormenta del lago del tiempo les permitió descansar un poco, aunque el peso de lo que se avecinaba seguía pesando sobre sus hombros. Mientras el sol ascendía lentamente, iluminando los detalles del paisaje circundante, ambos sabían que el desafío aún no había terminado. Aurora se levantó primero, sintiendo como los rayos de sol acariciaban su rostro. Observó el fragmento del corazón que descansaba en su mochila, envuelto con un pañuelo de tela fina. Aunque su luz había disminuido, la energía que irradiaba seguía siendo palpable. Era como si esa pequeña pieza del vasto todo tuviera la capacidad de reconfigurar el destino mismo. ¿Sabes qué hacer con esto?, le preguntó Samuel, quien ya estaba de pie, observando las flores doradas que se mecían suavemente con el viento, como si el lugar mismo los invitara a quedarse y olvidarse de todo lo demás. Aurora no respondió de inmediato. Había una pregunta que la inquietaba profundamente, una pregunta sobre lo que significaba realmente el corazón del valle y su propósito. Si bien había logrado reunir fragmentos a lo largo de su viaje, no sabía qué ocurriría al juntar todos ellos. ¿Qué pasaría cuando el último fragmento fuera colocado en su lugar? ¿El valle se abriría a algo más grande o se cerraría para siempre, como le había advertido la voz en el lago del tiempo? No lo sé, dijo, finalmente rompiendo el silencio. Pero no puedo quedarme con esta pieza sin entender su propósito. Samuel asintió lentamente, como si compartiera su incertidumbre. Él también sentía el peso de esa pregunta,
aunque intentaba mantener la calma. Había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante, algo más allá del simple deseo de completar la misión. Había algo personal en todo esto, algo que lo conectaba con la historia del valle, con los recuerdos olvidados de su propia vida. «Vamos a buscar la última pieza», dijo finalmente. La decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. Cruzaron la isla, caminando por un sendero rodeado de árboles cuyas ramas parecían entrelazarse formando un túnel natural. Las flores doradas se dispersaban por el suelo, y un suave susurro parecía emanar de la tierra misma. Aurora se sentía extrañamente conectada a todo lo que la rodeaba, como si la isla misma estuviera viva y respirando. La presencia del corazón del valle, en su mochila, la acompañaba con una energía constante, como si le hablara en un lenguaje que solo ella podía entender. Después de un largo tramo, llegaron a un acantilado desde el cual se podía ver un valle profundo y cubierto por una niebla espesa. En el centro de este valle, una estructura antigua se erguía, rodeada por columnas caídas y muros en ruinas. A lo lejos, se percibía una energía en el aire, una vibración palpable que parecía emanar del suelo. ¿Y es aquí?, preguntó Aurora, su voz teñida de asombro. Samuel asintió con una mirada que reflejaba la misma inquietud. Debe serlo. El fragmento final está dentro de esa ruina. En su tono había un indicio de incertidumbre, pero también una determinación silenciosa. Avanzaron hacia el valle, sorteando la niebla que parecía volverse más densa a medida que se acercaban. Cuando llegaron a las ruinas, la atmósfera se volvió más pesada. La entrada principal estaba bloqueada por escombros, pero en el lado izquierdo, un pasadizo oculto entre las sombras ofrecía un camino hacia el interior. Aurora y Samuel intercambiaron una mirada y, sin dudarlo, se adentraron en la oscuridad del pasaje. El interior estaba sombrío y polvoriento. Podían escuchar el eco de sus pasos resonando en las paredes, y el aire estaba cargado con la sensación de algo antiguo, casi olvidado. Mientras avanzaban, de repente, un resplandor comenzó a iluminar las paredes, revelando grabados y símbolos que parecían moverse, como si estuvieran vivos. Aurora se acercó a uno de los grabados, tocando suavemente la piedra. Los símbolos se transformaron ante sus ojos, contándole una historia en fragmentos de luz. Era la historia del Valle de los Arcángeles, el origen del corazón, y cómo las piezas del valle debían reunirse para restaurar el equilibrio entre los mundos. De repente, una voz profunda y resonante emergió del aire, como un susurro que provenía de las mismas paredes. ¿Estáis preparados para enfrentar la última prueba?, preguntó la voz, reverberando en el interior de las ruinas. Aurora y Samuel se detuvieron, mirando a su alrededor, tratando de localizar el origen de la voz. La energía que rodeaba la sala parecía haber cambiado, tornándose más densa, más opresiva. ¿Qué prueba?, y dijo Samuel, su voz firme a pesar de la tensión que se acumulaba. La voz resonó nuevamente, pero esta vez con una claridad que los envolvía completamente. La prueba no es externa, sino interna. Debéis enfrentar lo que habéis ocultado de vosotros mismos, lo que teméis más. Solo así podréis reclamar la última pieza del corazón del valle. Aurora cerró los ojos, comprendiendo de inmediato lo que se le pedía. Ya no se trataba solo de completar una misión o de encontrar una pieza más.
La prueba final sería una confrontación con su propio ser, con las sombras que había cargado durante tanto tiempo. Su pasado, sus miedos, sus dudas, todo lo que había tratado de ignorar. Samuel, también, parecía comprender. La prueba final no solo significaba superar un obstáculo físico. Era una batalla interna, una confrontación con todo lo que cada uno de ellos había evitado enfrentar. La voz continuó. Solamente aquellos que se atrevan a mirarse a sí mismos sin temor podrán avanzar. El corazón del valle les pertenece, pero no será entregado a quienes no estén dispuestos a liberar su propia verdad. El silencio se hizo profundo, y por un momento, Aurora y Samuel se miraron el uno al otro, sabiendo que la última prueba estaba ante ellos. No podía haber marcha atrás. Ambos sabían que el resultado de esta confrontación definiría no solo su destino, sino el de todo lo que estaba en juego. Y entonces, sin otra opción, decidieron dar el paso final hacia lo desconocido, hacia la oscuridad que los aguardaba. Un nuevo capítulo en su historia se estaba escribiendo, uno que solo podría resolverse enfrentando lo que tanto temían. La oscuridad dentro de las ruinas parecía engullir todo a su paso, pero Aurora y Samuel avanzaron sin titubeos, guiados por una determinación renovada. El aire se volvió pesado, y una sensación de expectación les envolvía, como si todo el valle estuviera observándolos. En algún lugar lejano, podían escuchar el susurro del viento entre las columnas caídas, como una melodía antigua que les hablaba de tiempos pasados, de historias olvidadas. Finalmente, llegaron a una cámara central, en cuyo centro reposaba una plataforma de piedra iluminada por una luz suave que emanaba desde el suelo. Era como si la propia tierra estuviera viva, susurrando a través de las piedras, invitándolos a dar el paso final. En el centro de la plataforma había un pedestal vacío, esperando el último fragmento del corazón. Aurora, con el corazón del valle en sus manos, miró a Samuel, quien le sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía lo que significaba este momento. Sabía que la historia que se había tejido entre ellos dos era más grande que la simple recolección de los fragmentos. Estaba entrelazada con sus propios destinos, con la lucha interna de cada uno, con lo que representaba la restauración del valle. Aurora dio un paso al frente y colocó el fragmento sobre el pedestal. En el instante en que la pieza tocó la piedra, la luz que emanaba del suelo se intensificó, envolviendo todo a su alrededor. La cámara se iluminó por completo, y una sensación de pureza y paz llenó el espacio. Pero entonces, una sombra oscura emergió del pedestal, como una nube negra que comenzaba a expandirse rápidamente. Aurora y Samuel retrocedieron, sintiendo como la temperatura descendía bruscamente. De la sombra surgió una figura imponente, oscura y etérea. Era una figura familiar, pero imposible de identificar. Su rostro era una amalgama de recuerdos, de momentos perdidos y olvidados. La sombra habló con una voz profunda y llena de tristeza. ¿Estáis listos para enfrentar lo que habéis ocultado durante tanto tiempo? El corazón del valle es solo el reflejo de lo que reside en vuestro interior. ¿Soportaréis la verdad? Aurora sintió como el miedo comenzaba a aflorar en su pecho. Sabía que este momento no era solo un desafío físico, sino una confrontación directa con su propia oscuridad, con todo lo que había evitado enfrentar durante su vida. La sombra representaba sus dudas, sus miedos más profundos,
las pérdidas que nunca había podido superar. Samuel, al ver el miedo en los ojos de Aurora, dio un paso hacia ella. Juntos, se enfrentaron a la figura sombría. «No tememos lo que somos», dijo Samuel, su voz firme, aunque también sentía una carga profunda. El haber vivido tanto, el haber compartido tantos momentos juntos, lo hacía entender que la lucha no era contra una entidad externa, sino contra lo que llevaban dentro. La sombra se acercó a ellos, y con cada paso que daba, las sombras en sus corazones parecían hacerse más intensas. Pero Aurora respiró profundamente y habló con calma. Lo que somos, con nuestras sombras y nuestra luz, es lo que nos ha traído hasta aquí. Y lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, ya no nos controla. La sombra, al escuchar sus palabras, se detuvo. Un silencio profundo llenó la cámara, y la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire. Los últimos restos de oscuridad se evaporaron, dejando atrás una paz absoluta. En el pedestal, el corazón del valle brilló con una luz cegadora. Aurora y Samuel se acercaron lentamente, con respeto, como si la esencia misma del valle los hubiera tocado. El corazón se había completado, y con ello, se restauró el equilibrio que había estado roto durante tanto tiempo. No solo el valle había sanado, sino también ellos mismos. El corazón del valle ya no era un simple objeto, era un símbolo de lo que habían enfrentado, de su transformación interna. Con el corazón del valle completo, el aire se despejó y el paisaje que los rodeaba comenzó a cambiar. Las ruinas se iluminaron con una luz cálida, las columnas rotas se levantaron una vez más, y la niebla que había cubierto el valle se disipó, revelando un paisaje impresionante, una llanura verde llena de vida. Árboles floreciendo y ríos cristalinos que reflejaban la pureza del lugar. Había una sensación de renacimiento en el aire, como si todo el mundo estuviera despertando a una nueva era. Aurora y Samuel se miraron con una sonrisa tranquila. Habían recorrido un largo camino, enfrentando pruebas que nunca hubieran imaginado, pero ahora sabían que el Valle de los Arcángeles no solo representaba un lugar físico, sino un viaje hacia su interior, hacia la verdad que había estado esperándolos. «Hemos hecho lo correcto», dijo Aurora con voz suave, mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, bañando todo con una luz dorada. Samuel asintió, poniendo una mano sobre su hombro, y juntos, caminaron hacia el futuro. Sabían que su historia no terminaba allí, que el viaje que habían emprendido había cambiado algo en ellos, algo profundo e irreversible. El corazón del valle, ahora restaurado, les ofreció una última lección: la verdadera paz no se encuentra fuera de nosotros, sino dentro, en la aceptación de quienes somos, con todas nuestras sombras y luces. Así, el último fragmento del corazón había reunido no solo las piezas de un antiguo artefacto, sino los fragmentos de sus almas, completándolos y abriendo una nueva puerta hacia un mundo lleno de posibilidades infinitas. Con la certeza de haber cumplido con su misión, Aurora y Samuel se alejaron del valle, sabiendo que no importaba a dónde los llevara la vida, el corazón del valle siempre los acompañaría, como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay una luz esperando ser descubierta.